Chacabuco en Red. Chacabuco en Red. Actualidad, deportes, entrevistas, informes especiales, periodismo de calidad. Chacabuco en Red. Tu diario multimedia. Entra ya a www.chacabucoenred.com y seguinos en nuestra página de Facebook. Bueno, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Chacabuco en Red. En este caso, una interesante entrevista la que hemos preparado para la tarde de hoy y tratando de entender un poco de qué va esta reforma judicial que fue aprobada en el Senado de la Nación esta madrugada. Tenemos a Rodolfo Tailade, que es diputado nacional por el Frente de Todos, además de ser abogado penalista. Primero le doy la bienvenida a mi compañero a Emilio. Hola, Emilio. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes, gracias por el contacto para con nosotros. Bueno, queríamos empezar con alguna reflexión tuya sobre lo que ha sido el extenso debate de anoche que terminó con la media sanción de este proyecto en el Senado. No, me pareció un debate en donde había un sector, el sector mayoritario del Senado, que quería discutir y quería argumentar respecto de la necesidad, los alcances, el espíritu de esta ley, y otro sector que no quería entrar en discusiones respecto de esto. Evidentemente se conforman con eslóganes vacíos, con las chicanas de siempre, así que perdieron una oportunidad. De hecho, me parece, para los que estamos en la cuestión parlamentaria, es un enorme papelón para un bloque, ya sea, ni hablar para un bloque de la magnitud de Juntos por el Cambio, pero para cualquier bloque, es un papelón no llevar al recinto un dictamen de minoría en asuntos tan importantes. Esto es un poco una cuestión de tradición parlamentaria, pero la verdad que ni siquiera han tenido la delicadeza de diseñar un dictamen con una propuesta de reforma que ellos entendían era la conveniente. Lo que han hecho es intentar bloquear la discusión, prácticamente un chantaje, y bueno, y en la deliberación, en la sesión de ayer, se vio un poco con claridad esas posiciones. Rodolfo, a pesar y además, digamos, de no haber presentado un dictamen de minoría, ellos también acusaron de papelón el tema de que hubo algunos cambios cerca del final de la votación de ese dictamen, y dicen que terminaron aprobando algo que no se debatió. ¿Qué mirada tenés sobre eso? ¿Es algo que suele pasar? Sí, suele pasar. El problema fue que ellos no tenían ningún tipo de interés en discutirlo. Cuando, por lo menos la experiencia que yo tengo es en diputados, cuando ocurre algo así, cuando hay muchas propuestas de modificaciones, se va discutiendo durante todo el día en el recinto, y al final luego de la votación en general, cuando se empieza a discutir el articulado en particular, ahí se generan discusiones respecto de una propuesta, de otra, y se torna público esa discusión que generalmente viene llevando desde horas atrás los distintos representantes de los bloques. Acá lo que ocurrió fue es decir, se discutió en un ámbito cerrado de las personas, o mejor dicho, de los senadores y las senadoras que acompañaban el proyecto. ¿Para qué iban a invitar a Martín Lustó a ver qué opinaba de las modificaciones si no presentaron este dictamen? Iban a votar por el rechazo, se posicionaron en una actitud de esto, ¿no? Insisto, con eslóganes: la impunidad, el ataque a la libertad de prensa. Así que la verdad que, por supuesto que muchas veces esto termina, o muchas veces parece desprolijo, y lo es, porque no hay tiempo, digamos, suceden una serie de cuestiones pero los legisladores, tanto senadores como diputados, están acostumbrados, saben, y lo de papelón calificando a las modificaciones es solamente chicana. Decía
Decías recién que no veías ganas o ánimo de discutir este proyecto dentro del recinto. Sin embargo, sí se ha visto ganas de discutirlo o por lo menos de militar en contra del proyecto de estos sectores en lo que son los medios de comunicación y también en la calle convocando a una manifestación en contra de la reforma días atrás. Es que la oposición en Argentina hoy son los medios de comunicación, o mejor dicho, son 2 o 3 medios de comunicación, en particular Clarín, La Nación, Infobae. Esa es la oposición hoy, la verdadera oposición en Argentina. Los sectores políticos que tienen representación política en la Cámara de Diputados y en senadores están siendo llevados de las narices por esos intereses que claramente tienen una finalidad económica y corporativa. Imagínense que no les interesa un pomo el país. A Manieto, a los Aguier. Entonces, claramente hoy la estrategia en materia de oposición la lleva adelante Clarín. Por eso también ocurre lo que estamos viendo, esta apretada pública a los diputados que todavía no han manifestado si van a votar a favor o en contra. Va a haber una presión tremenda, digamos, en ese sentido. Y mucho más, sobre todo, a partir de las digamos, del decreto de necesidad de urgencia de Alberto la semana pasada, que declaró de interés público el corazón del negocio de Clarín, digamos. Ahí veo que hay o dos alternativas, o Clarín va directo a la bomba nuclear o a negociar. Pero me parece que lo que va a pasar es que digamos, los sectores políticos de la oposición van a quedar, me parece, descolgados del escenario, porque los medios van a empezar a tener su propia agenda y la oposición va a tener que encontrar una. Hoy la agenda de la oposición es la que marca Clarín, de hoy o desde hace ya varios meses. Y además, no solamente es la que marca Clarín, sino que además es claramente desestabilizante. En ese contexto, digamos, no llama la atención que se haya pedido la modificación del articulado que obligaba a los jueces a denunciar los apretes de parte de los medios de comunicación. Sí, a ver, yo creo que fue lo explicó bien Oscar Parrilli, ¿no? Se buscó visibilizar esos sectores que, sobre todo los sectores políticos que están siendo conducidos por la oposición. Con la incorporación de una cláusula absolutamente inocua, de una disposición que no tiene, que a mí como abogado me da vergüenza ajena discutir si es un ataque a la libertad de prensa o no, digamos, bochornoso todo. La misma fake news que fue el primer eslogan, ¿no? El plan de impunidad. Esto es un plan de impunidad. Ahora, yo creo que Alberto hizo una correcta apreciación de esa disposición. Era una cláusula que no era necesaria porque el poder mediático, como fue puesto, digamos, inicialmente en el dictamen, es una estructura que claramente ingresa dentro de los poderes económicos. Entonces no hacía falta, no hacía falta un detalle de esos. Me parece que era interesante la apuesta o la idea de Oscar, digamos, de poner esto bien visible, porque al mismo tiempo iba a ocurrir algo, no solamente lo que dijo Parrilli, ¿no? Que aparecieron todos los interesados, pero al mismo tiempo era una cláusula que de alguna manera fortalecía lo que los medios decían que esta ley combatía. Es decir, la independencia de la justicia estaba supuestamente afectada por este proyecto,
pero en el proyecto le poníamos una suerte de resguardo al juez que tenía alguna herramienta como para protegerse de ataques en los medios, que no necesariamente tiene que ser ataques de periodistas, sino que pueden ser ataques en términos de intereses económicos o de los directivos, digamos, de las empresas que manejan medios. Entonces, frente a la posición del presidente, me da la impresión de que el senador Parrilli decidió, y frente a que estaba satisfecho el propósito con la incorporación de poderes económicos, optó por sacar una cláusula que iba a generar, seguramente iba a seguir siendo un motivo de discordia y los medios iban a montarse sobre eso para seguir con el circo del ataque a la libertad de expresión y demás. Rodolfo, ¿cómo sigue el camino de esta ley? ¿Cuándo se trata en diputados? ¿Se trata primero en comisiones? ¿Y qué esperan que, recién un poco lo decías, un poco el ataque de los medios, pero qué esperan de la oposición durante el tratamiento de la ley en diputados? La verdad que fue lo que se esperó de las marchas en el Senado, fue realmente un fracaso, no fueron, no se convocó gente, había muy poca gente, contado con los dedos de la mano. ¿Qué esperan para el pase a diputados? A ver, acá hay que tener en cuenta una cosa. Nuestro bloque es la primera minoría, no tenemos quórum propio. Desde la nueva conformación del Congreso y desde la asunción de Alberto en diciembre del año pasado, nosotros tuvimos que recurrir siempre a otros sectores, a sectores de la oposición, para sacar los proyectos que nos interesaban. Y esta no va a ser la excepción. Vamos a transitar el mismo camino, a buscar puntos de encuentro, vamos a negociar con, seguramente Juntos por el Cambio va a tener una posición parecida a la que tuvo en el Senado, este chantaje de retiren el proyecto, una cosa bastante infantil, ¿no es cierto? ¿No? Una forma novedosa de entender la democracia. El que gana las elecciones tiene que someterse a la agenda del que pierde. Bastante perverso lo de estos muchachos. Sí, es bastante... Pero hay otros sectores... Sí. No, que te iba a decir algo un poco en esa línea, que es bastante increíble, porque uno cuando se pone a pensar y dice, bueno, ¿cómo entonces se podría reformar la justicia? ¿Cuál sería el mecanismo? El mecanismo es el mecanismo democrático, el mecanismo de Exacto. Elecciones legislativas que se trate en el Congreso y de ahí uno puede ejercer su voluntad popular. Bueno, es un poco increíble y no habría otra manera de reformar la justicia entonces. Sí, sobre todo cuando viene de sectores que han gobernado prácticamente por decreto. En sus 4 años de gobierno, el macrismo, los últimos dos cerró el Congreso. Directamente. Tuvimos que, en 2018 y 2019 debe haber habido 4 sesiones, 5. Todas sesiones especiales pedidas generalmente por la oposición. Yo diría prácticamente desde la catástrofe cambiaria que nos llevó al Fondo Monetario, desde ahí cerraron el Congreso y antes también venían gobernando por decreto. No quiero hacer la lista, ¿no? Pero quisieron meter 2 jueces de la Corte por decreto, derogaron el código procesal, el sistema acusatorio, lo derogaron, no, lo suspendieron, y ahora uno de los argumentos centrales seguramente van a surgir de estos sectores, sobre todo de Juntos por el Cambio, es que este proyecto va en contra del sistema acusatorio que se sancionó en 2015. La cara de roca tienen los muchachos, porque lo primero que hicieron en diciembre de 2015 fue suspender el código acusatorio, y por una razón absolutamente mafiosa, porque estaba Gil Carbó a cargo de la procuración, no porque salía mucha plata o porque esto, por aquello, no, porque no les gustaba la procuradora. Pero retomo un poco la línea, así cierro la pregunta. Vamos a avanzar en negociaciones como hemos hecho siempre a lo largo de este nuevo periodo, con sectores, con los interbloques que quedaron afuera de Juntos por el Cambio,
Inclusive yo veo que hay sectores de Juntos por el Cambio que tienen voluntad de discutir esto. Ayer, en el Senado de la Nación, la intervención de Martín Lustó, entre otras cosas, dijo que él estaba de acuerdo en modificar la ley de Ministerio Público para que el Procurador General no sea vitalicio y que tenga un periodo un mandato determinado de tiempo, con lo cual también eso generaría la necesidad de modificar las mayorías para nombrarlo al procurador, que hoy se necesitan 2/3. Entonces, me pareció una posición bastante razonable de Lustó, y hay seguramente sectores en Cambiemos que también intentarán sentarse a discutir. El problema es que en Cambiemos o en Juntos por el Cambio siempre gana el extremismo, siempre gana la derecha facciosa de Bullrich, de Macri. Ese es el discurso que termina imponiéndose, y por lo tanto vamos a ver qué pasa. Pero después, en definitiva, está todo abierto. Me parece que hay que seguir convocando actores de la sociedad para que vengan a opinar, a operadores del derecho, del sistema, que no han podido hablar en senadores. Así que creo que tenemos que abrir un poquitito el escenario y trabajar de esa manera. Rodolfo, te agradecemos por estos minutos para con nosotros. Es importante, siempre lo decimos para los medios del interior, que representantes del ámbito nacional tengan estos minutos para charlar con nosotros, así que bueno, de nuevo te agradecemos. No, por favor, muchachos, yo les agradezco a ustedes el llamado. Efectivamente, comparto, hay una necesidad, me parece muy importante, de comunicarnos directamente con las comunidades del interior. Chacabuco en Red. Actualidad, deportes, entrevistas, informes especiales, periodismo de calidad. Chacabuco en Red. Tu diario multimedia. Entra ya a www.chacabucoenred.com y seguinos en nuestra página de Facebook.